¿Qué tal? Pues estamos llegando al cierre de este curso. En realidad esta es una grabación de repuesto porque la grabación original no se logró el día de la clase, el día de ayer, lunes 13 de mayo, concluimos con la clase 10. Entonces, para ustedes que siguen el curso desde la plataforma, de forma sincrónica o en YouTube, Malini, ¿quién más? Mariel y quien sea que estés estudiando este curso, te agradezco muchísimo por seguir las clases. Entonces, vamos a tratar de vamos a repasar lo que vimos en la clase 9 y tratar de llevarnos un saborcito de lo que cada escuela nos ayuda a acercarnos, irnos aproximando de una forma más burda a una mucho más sutil hasta una que es correcta sobre la explicación de karma y vacuidad. Entonces, el grupo funcionalista dice, empezando por la escuela detallista, dicen que las cosas son cambiantes. En general, el grupo funcionalista habla de que las cosas dependen de sus causas y condiciones. Y si lo queremos ver como cada escuela lo describe, esas causas y condiciones, la detallista se queda en la definición más básica. Las cosas son cambiantes. Entonces, si usáramos el ejemplo de una pluma, esta pluma, tarde que temprano, va a dejar de funcionar. O alguien me la puede extraviar, o la tinta se puede manchar, o si la muerdo, se va a modificar la forma de esta parte. El bolígrafo no va a seguir siendo el mismo. Eso dicen los detallistas, es lo que afirman. Y lo que niegan, desde una visión de vacuidad, lo que están diciendo que no está ahí y que la mente cree que está ahí, es el hecho de que las cosas duren, que las cosas van a estar ahí igual sin cambiar siempre. Es imposible, perdón, aquí mi hijo está haciendo un poco de ruido. Entonces, el, el grupo siguiente, eh, decíamos los detallistas, para cerrar con el primer grupo, la primera escuela del primer grupo, lo que están comprobando que es imposible que exista es la permanencia. Están afirmando que las cosas son impermanentes, es decir, que cambian. En el ejemplo de una persona que está enojada, pues es imposible que una persona esté enojada siempre. Todavía no reconocemos que soy responsable de ver una persona enojada, todavía no está ahí el sentido de corresponsabilidad, pero por lo menos reconoces que esa persona enojada no siempre va a estar enojada. Siguiente escuela, los sutristas, esta de aquí. Ellos afirman que las cosas dependen de causas y condiciones, es decir, que las cosas, si hay un bolígrafo, es porque hubo una fábrica donde se produjo, hubo alguien que suplementó los materiales, se produjo el plástico, se produjo la tinta. En el ejemplo de alguien enojado, pues sería, ¿cómo podría ser? Hay una persona que está enojada porque algo lo hizo enojar. Alguien, algo, quizás tuvo mucho tráfico, quizás le duele la muela, quizás está cansado, no pasó buena noche, le llevaron mariachi a su vecino y entonces esa persona enojada está enojada por una causa. Nuevamente vemos que no estamos siendo nosotros los responsables de esa proyección, sin embargo reconocemos que eso que vemos no existe exactamente solo como aparenta. Y lo que estamos negando es que haya algo que se pueda controlar. Entonces, algo que pueda tener como, que pueda estar bajo mi control. Entonces, esta persona que está enojada se enojó porque algo lo hizo enojar y yo no tengo control, yo no puedo controlar cómo aparece.
está ocurriendo, está causado que esta persona parezca enojada frente a mí. La escuela de lógica o teoría perceptual va ya un poco más profundo y habla de que si alguien está enojado, si yo percibo que alguien está enojado, hay una razón para ello. Las cosas tienen una razón. Y entonces, si alguien aparece frente a mí enojado, hay una razón por la que fue conmigo. Y entonces lo que estás tratando de, lo que niega esta escuela es una creencia de que las cosas son, son coincidencia o son un accidente. Perdón, estoy viendo porque aquí está mi cámara y aquí está mi pantalla. Entonces, niega la coincidencia, el accidente o la aleatoriedad. Si alguien está enojado, es por una razón. Por eso fue conmigo y no con el de al lado. Y todavía no tomando responsabilidad de eso. La escuela solamente ya se va a un lugar mucho más sutil, en donde ya estamos empezando a hablar de etiquetas que vienen de mi mente. Ellos dicen que las cosas las percibimos como las percibimos porque tenemos una etiqueta que vive en nuestra mente que nos forza a percibir las cosas. Ya estamos empezando a hablar de semillas mentales. Y lo que estamos tratando de negar es el juicio. Es decir, si, si yo veo a una persona que está enojada frente a mí, el hecho de que esté enojada es una etiqueta que sí está ahí, o sea, sí estoy forzado a verla, pero no necesariamente quiere decir que esa persona sea enojona. Y ya estamos empezando a saborear un poquito de vacuidad ahí. No necesariamente quiere decir que la etiqueta que yo le pongo convierta a la persona por sí sola como alguien bueno o alguien malo, alguien impaciente o paciente. Entonces ya empezamos a saborear algo de responsabilidad. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, los independientes. El grupo independiente, que es la escuela del camino medio, que es la escuela más elevada, desde su planteamiento inferior, habla de que las cosas dependen de sus partes. Esta pluma depende de diferentes elementos. Y ya la creencia de que este bolígrafo, perdón, de que este objeto exista afuera por su propio lado, es como un 50% si existe por su propio lado y un 50% yo suplemento el material necesario que me forza a percibir bolígrafo. Igual en el caso de la persona enojada. La persona existe ahí afuera de mí en un 50% y el otro 50% yo soy responsable de lo que veo. Entonces, por ejemplo, dirían, están frente a la persona enojada y un sautántrico, es decir, de la escuela independiente camino medio inferior, diría, ok, está la persona enojada, pero no necesariamente es determinante. Yo puedo aprender algo de esta situación. Percibo el enojo, veo ceño fruncido, tono de voz más acalorado, más elevado del usual en el que la persona habla, movimientos, quizás hasta una expresión corporal de que se me viene encima. Mi mente percibe todo eso, lo empaqueta y entiende que eso que veo sí está ahí afuera por su propio lado, pero yo lo empaqueto como enojado y no necesariamente porque lo veo de esa manera es determinante de que sea algo bueno o malo. Puedo aprender algo de esta situación. Esta situación no va a ser necesariamente una pelea. Hasta ahí llegaría un sautántrico. Hay una visión más sutil, más profunda, que es de hecho la única y verdadera visión de la realidad última desde la vacuidad y el karma, y esos son el grupo interdependiente. Aquí la visión que tienes del bolígrafo de la persona enojada frente a ti es 100% tu responsabilidad. 100% tú estás suplementando toda la información que te forza a percibir esto como
un objeto para escribir y no uno para morder. 100% tú cargas y provees la imagen que te forza a percibir esto de esta manera. O 100% tú estás suplementando toda la información, creando toda la proyección, todo ese movimiento de la persona que percibes. Muy bien, mi amor. En la persona que etiquetas como enojada. La etiqueta, la proyección y tu propia visión de ese momento, todo lo está suplementando tu mente. Entonces, vamos a ver justo cómo respondería una persona que, bueno, vamos a verlo en un momento, cómo respondería una persona que tiene este entendimiento. Entonces ellos dicen las cosas dependen de las impresiones mentales que son forzadas por la manera en la que actúo, pienso y hablé, actué y pensé en el pasado, por mi karma, básicamente. Y lo que estamos tratando de negar, para lo que esta escuela se enfoca en comprobar es que las cosas es imposible que sean autoexistentes. Es imposible que tengan una naturaleza inherente. Que esto sea juguete para morder para todos, pues, perdón, que esto sea objeto para escribir para todos, porque sabemos que ahorita si viniera un perrito, agarraría este objeto, el bolígrafo, y sería imposible que se ponga a escribir, lo mordería. Entonces, justo esa imposibilidad es la que estamos tratando aquí de negar. Dicho en positivo o como afirmación, pues las cosas dependen de mi karma y o de la manera en la que traté a los demás en el pasado. Y dicho desde la vacuidad, pues es imposible que las cosas sean autoexistentes o no hay una naturaleza inherente en las cosas, ni en nada, ni siquiera en mí. Entonces, si lo ven, el poder pensar desde cada uno de estos sistemas filosóficos, desde cada una de estas ideas, es como ir subiendo una escalera donde vas llegando a un entendimiento mucho más profundo y más sutil sobre la vacuidad. Y solo la última es realmente una explicación de la vacuidad. Las demás son una aproximación, como que te empiezan a dar el saborcito, pero realmente es hasta que lo piensas desde la vacuidad cuando realmente estás comprendiendo. A ver, vámonos a la que sigue. Ahora, karma y vacuidad son dos caras de la misma moneda. Estás hablando sobre la misma verdad desde una forma en positivo y desde una negativa. Negativa en el sentido de que estás hablando, cuando hablas de vacuidad, hablas desde lo que no está, algo que es ausente, algo que es imposible que exista, y cuando hablas desde el karma estás diciendo como si existe. Y estás hablando de una misma verdad aproximándote desde desde dos diferentes perspectivas, sin embargo apuntando al mismo lugar. Y cuando tú puedes comprender lo que es karma y vacuidad en unión, es cuando realmente entiendes lo que significa que las cosas están vacías, cuando realmente tienes una comprensión sobre la vacuidad. Y se dice que es solo desde un entendimiento profundo del karma y la vacuidad que que tú puedes percibir o entender los pensamientos más profundos o incluso la intención última que tenía el Buda cuando enseñó. Es su enseñanza más, sus enseñanzas más avanzadas tienen esta unión de karma y vacuidad. Y cuando entendemos el karma y vacuidad, se vuelve necesario, se vuelve obvio
lógico, inteligente e incluso necesario que ver que lo único que nos conviene o que lo que más nos conviene es ser absolutamente éticos. Porque, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué cuando alguien nos aparece desagradable, lo más ético sería no responderle con enojo? Cuando estamos forzados a ver la película de alguien o que nos critica, o que nos insulta, o que nos agrede, o que simplemente no nos gusta algo de lo que proyectan o de lo que alcanzamos a percibir. Entonces, si tú entiendes que esta persona en realidad no tiene naturaleza propia, que es imposible que lo que ves no tenga que ver con lo que tú hiciste antes, entonces, si entiendes eso y entiendes que la manera en la que respondas va a ser que en el futuro veas no personas una persona más desagradable, sino cientos, miles de personas desagradables y mucho más desagradables de lo que estás percibiendo ahora, si entiendes la imposibilidad de lo que ves y si entiendes que lo que ves fue porque tú lo pusiste ahí, tú agarraste un pincelito, pintaste el cuadro perfecto que ahorita estás viendo, o el director de cine que grabó la película perfecta que ahorita estás percibiendo. Entonces, si entiendes de dónde viene lo que ves, es decir, del karma, y entiendes que esa persona en realidad que tú percibes no tiene esas cualidades y todas esas etiquetas que tu mente está construyendo, tu mente solo ve formas, figura, escucha beats, los sonidos, y arma y agarra todas esas señales, esos estímulos, los empaqueta, los teje y crea una historia de persona desagradable, persona que me hace enojar o persona que está enojada conmigo. Entonces, el, somos bien afortunados de que de todas las escuelas budistas, de que de todos los sistemas, no solo budistas, sino sistemas filosóficos, espirituales que existen en el mundo, no se encuentra un sistema que tenga este maridaje entre karma y vacuidad. Y nosotros como linaje prasangika, que es esta escuela, el camino medio super elevado, o dicho linaje Jetson Capiano, que fue el genio que agarró las enseñanzas del Buda, las organizó y dijo, esto es karma y vacuidad. Esto incluye un entendimiento de karma y vacuidad en unión y nos dejó el camino perfectamente señalado. Y después de él vinieron maestro tras maestro que fueron haciendo comentarios para que esto fuera tan accesible para nosotros hoy en esta clase. Entonces, ahí es cuando podemos ver que en un momento así, lo más ilógico, lo más loco, lo más equivocado, porque no nos conviene, sería responder con enojo a la persona que nos está agrediendo. Porque no podría existir, no existió, no existirá, es imposible que exista alguien que sea desagradable por su propio lado, alguien que sea inherentemente desagradable. Entonces, si decimos que es imposible, que no ha existido y que nunca existirá, estamos hablando de que las personas a mi alrededor no existen. ¿Qué dicen? No, no estamos diciendo que no existe un ser. Estamos hablando de que no existe naturalmente, no existe inherentemente, no existe de la manera en la que yo creo que existe. Entonces, ¿cómo si existe? Pues existe dependiendo de mis semillas, de la manera en la que en el pasado yo me he escuchado hablar con otros, pensar sobre otros, comportarme con otros, y eso es lo que me forza a percibir esto en este momento. Entonces, vamos a la última pregunta y tema de esta clase, y que en lo personal creo que es lo más valioso que este curso nos da. Vamos a ver ahora sí, en la práctica, todo este estudio sobre karma, vacuidad, renuncia, bodhicitta, los tres senderos,
todas las listas que repasamos en el curso 1, vamos a ver a dónde nos llevan. ¿Cómo respondemos en el momento en el que estamos frente a esa persona desagradable o frente a esa persona que está enojada y nos grita? ¿Cómo responderían ustedes? ¿Y por qué? Alguien que comprende realmente el karma y la vacuidad, un budista en el sentido de que tiene el entendimiento de lo que enseñó el Buda, no desde un planteamiento religioso. Alguien que entiende las enseñanzas últimas del Buda entendería perfectamente que, uno, no existe un ser desagradable por su propio lado, que esa persona, dos, que él o ella está en blanco. Tres, yo estoy obligada a percibir esta cualidad de desagradable por mis acciones en el pasado, por mis palabras, mis pensamientos, mis comportamientos en el pasado. Y por lo tanto, lo más inteligente es que responda con paciencia y amabilidad. ¿Qué pasa si en ese momento tú gritas? Le gritas de vuelta. ¿Qué pasa si dentro de ti se queda un enojo y puros pensamientos de desearle cosas feas a esa persona? En ese momento estás generando impresiones para tener millones de experiencias como estas en el futuro. Si de lo contrario tú respondes con amabilidad y paciencia, estás deteniendo la causa de la cual se alimenta este tipo de proyecciones en tu futuro. Sí, en ese momento la persona te va a gritar y quizás no va a ser la última vez. Van a haber otras 5, otras 10 u otras 100, otras 100 personas más desagradables. Pero eso viene de antes. No viene de que en ese momento tú decidiste responder con paciencia y amabilidad, porque en ese momento estás empezando a crear tu nirvana. Estás empezando a detener lo que dice aquí, los malos pensamientos, o sea, las aflicciones mentales, Newman. Estás deteniendo el material del cual se alimenta el samsara. Estás empezando a detener el samsara en tu vida. En el momento en el que tú decides responder desde el entendimiento de que estás con una pantalla en blanco. Si nada más te quedas con las tripas retorcidas, el corazón apretado y chico, y no voy a responder con enojo, pero todo en ti hay enojo e incluso hasta un odio reprimido hacia esa persona, no lo estás entendiendo. Quizás sí es un acto fingido en ese momento el decidir responder con paciencia. Quizás no sea como cuando sientes ganas de dar un abrazo y lo das. Pero si por lo menos entiendes, aunque no se sienta tan orgánico, tan espontáneo, pero entiendes o te forzas a pensar, agarras tu mente y le dices, lo que estás viendo es imposible que venga de su propio lado. Es una pantalla en blanco. Ese va a ser nuestro mantra. Pantalla en blanco. Viene de mí, viene de mí, viene de mí. Y lo vamos a repetir mentalmente en todo. No solo con la persona desagradable, con cualquier aflicción. Si estás sintiendo ansiedad de que, por ejemplo, yo ahorita ya es la tarde, está acalorado, trabajando ya más de 8 horas en la computadora, y lo único que estoy pensando es, ahorita que acabe, me voy a ir a comer unas galletas, me voy a servir unas galletas con leche, porque mi mente luego quiere agarrar algo que le genera placer, pero desde un lugar de la ignorancia, desde esta idea de autoexistencia, de creer que las galletas por sí solas me dan placer y no entender que lo único que me da placer es hacerle pasar a los demás ratos placenteros. Entonces, volviendo a este punto, cualquier aflicción que tenga, desde las más básicas como el calor o el antojo, eh, desde la ignorancia, en el momento en el que tú decides, quizás sí vaya ahorita y me coma las galletas, pero voy a hacer el ejercicio mental de ver esa galleta y decir, esta galleta está vacía, solo puede saberme rico si yo en el pasado le di cosas que le supieran rico a los demás o le hice pasar momentos ricos a alguien y me las voy a comer. O quizás ya ni siquiera necesito ahorita que me refugié,
en la vacuidad. Pero lo importante aquí es entender que en este momento, en el punto 4, estamos deteniendo samsara y estamos empezando a crear nuestro paraíso. Y rápidamente lo podemos crear mientras más actuemos como en este punto 4. Y ya por último, el gaksha es el objeto a negar. El gaksha es este punto número 1, donde niegas la posibilidad de que exista alguien desagradable por su propio lado. Alguien que es enojón sin que yo haya suplementado toda la información, toda la historia y toda la proyección que me forza a ver a alguien como lo percibo. Entonces, el gaksha es, en otras palabras, que es el objeto a negar y que es un término importante, es un término en tibetano, pero es un término muy importante para estudiar la vacuidad. El gaksha es justamente el gaksha para los detallistas, es decir, que las cosas sean permanentes. Un detallista dice, es imposible que las cosas duren siempre. Su gaksha, lo que niegan o de lo que está ausentes las cosas que nos aparentan lo contrario, pero que en realidad no lo tienen, es la permanencia. Para los sutristas, el gaksha sería el control o la posesión, el que exista alguien que pueda controlarlo todo. Es imposible que eso exista. Para los de lógica o teoría perceptual, las coincidencias o la aleatoriedad, los accidentes, porque justamente lo que están afirmando es que las cosas ocurren por una razón. Para los solamente lo que niegan es el juicio, que las cosas sean buenas o malas. Solo son una etiqueta. Están vacías de ser buenas o malas. Simplemente son etiquetas. El gaksha para los independientes es que las cosas sean determinadas. Y el gaksha para un prasangika, para un yetsonkapiano, para nosotros, en pocas palabras, que si bien a lo largo de los 18 cursos vamos a subir y bajar y a ir a una escuela y a otra, y vamos a estudiar a detalle estos diferentes sistemas de pensamiento, siempre vamos a estar parados en que la versión única y última sobre la realidad es una que apela a describir cómo es imposible que las cosas sean autoexistentes. Todas las enseñanzas que vamos a estudiar es para comprobar esta autoexistencia. ¿Por qué? Porque si intelectualmente ya lo podemos entender, sí, entiendo, viene de mí. Sí, yo veo pluma, el perrito ve ve juguete para morder, porque es muy difícil que en el momento en el que el bolígrafo se convierte en jefe que te grita o pareja que se enoja contigo, puedas responder a este análisis como responderías si solamente estamos comparando el objeto para un perrito o a un humano hablando del bolígrafo. Y más importante, vamos a dedicarle 18 cursos, es decir, 4 años de estudio al cómo las cosas es imposible que sean autoexistentes, porque solo cuando veas la imposibilidad frente a la que te estás topando, cuando ves a alguien desagradable, solo cuando estés consciente de lo imposible que es, vas a poder responder sin enojo. Vas a poder responder con amabilidad y paciencia. Y solo cuando respondas de esta manera, vas a estar empezando a eliminar tu samsara y crear tu nirvana o incluso tu paraíso de Buda. Que justo en el camino prasangika está perfectamente detallado el camino para que trasciendas incluso a la idea de un nirvana y te vayas directo al paraíso de un Buda. Entonces, muchísimas felicidades. Concluimos con el curso de Asian Classics Institute o del Instituto de Clásicos Asiáticos número 1 y te voy a platicar qué sigue. Estos cursos, al menos este programa, los cursos de ACI los enseñan en muchos idiomas alrededor del mundo, muchos maestros, todos grandiosos,
Tu servidora, Sofi, lleva este programa para un grupo que es mayoritariamente personas que están en Lima, en la ciudad de Lima, en Perú, y los estudiamos todos los lunes a las 8 de la noche de Lima, no, de México, a las 9 de la noche de Perú. Entonces, la siguiente clase, vamos a tener una clase de demostración para, para un evento que vamos a tener en la ciudad de Lima en julio. Y el examen final, el examen final va a ser el día 27 de mayo, el lunes 27 de mayo, en este mismo horario. O sea, todas estas fechas que hablan sobre los cursos de ACI que estoy enseñando es en día lunes en el horario de siempre. Por si puedes dejar de venir en línea y te sumas a las clases en vivo. O sea, también en línea, pero en el horario en el que ocurren. Entonces, la sesión de repaso y después vamos a presentar el examen del curso 1 sería el lunes 27 de mayo, mismo horario. El día junio 3 comenzamos con el curso de ACI 2, que trata sobre refugio budista. Es un curso, en lo personal, lo encuentro muy difícil. Si yo pudiera, pondría el 3 y el 5 y luego el 2. Lo recorrería. Pero bueno, por alguna razón el curso 2 está donde está. Entonces vamos a continuar con él hasta el día 26 de agosto. Luego tendremos un evento en el Inter, mientras está ocurriendo este curso, tendremos un evento en la Ciudad de México con Geshe Michael. Si escuchas esta clase, pues te invito a que no te lo pierdas. Es una increíble oportunidad. Son enseñanzas sobre vacuidad muy amenas, muy profundas y de una forma muy didáctica que nos compartirá Geshe Michael. Y del 4 al 7 de julio tenemos contemplado ir a Lima, Perú, a dar una charla y hacer un encuentro de un programa intensivo de 1 o 2 días en la ciudad de Lima. Y esperamos de septiembre 2 a noviembre 11 cursar el curso 3. Y posteriormente, esto es en el corto plazo, posteriormente pues iniciaremos con el curso 4 y así nos vamos a seguir. Mientras haya un estudiante, aquí me tienen y les agradezco muchísimo por seguir estas clases, mucho más si las están haciendo sus tareas y exámenes y, y ojalá y pronto podamos reunirnos presencialmente para, para celebrar que podemos practicar, que nuestra mente se sienta atraída a la bondad y a la sabiduría. Y ya por ultimísimo, estas clases no se cobran porque no habría cantidad monetaria que pudiera cubrir lo que un conocimiento que te puede llevar a un paraíso, qué precio se le pondría, ¿no? Sin embargo, pues hay una cuenta de Zoom, hay contador que se paga, hay plataformas en línea para que las enseñanzas estén disponibles, hay organizaciones que se dedican a formar traductores que traduzcan del tibetano al inglés, del inglés al español, y, y bueno, hay gastos tanto operativos como para lograr que la sabiduría esté accesible así en un YouTube, en un Zoom, ahora sí que un clic de nuestro celular. Entonces, si te nace, si puedes hacer una aportación a ACI México, te lo agradezco muchísimo. Cuando la hagas, imagínate que estás dando todo el oro del mundo. Está vacía esa cantidad, es irrelevante. Lo que importa es tu intención de hacer posible que esto llegue a más personas, que estas enseñanzas. Entonces aquí está la cuenta, aquí está el código de PayPal y pues si tienes dudas, aunque no estés tomando el curso, tenemos un chat para los que toman estos cursos. Si quisieras unirte a estos cursos, te invito a que me contactes. En la descripción de estos videos viene mi correo. Mándame un correo con tus datos o con tus preguntas. No soy tan pronta por correo, pero si te interesa te puedo unir al grupo de WhatsApp para que ahí podamos tener una comunicación más instantánea. Un fuertísimo abrazo y felicidades por terminar tu curso ACI 1. ¡Woohoo!